Seguimos en cuestión de prioridades, como siempre en directo. La guerra en Ucrania cumple hoy 131 días de horror. La cumbre de la OTAN nos ha dejado muy claro a todos que hay una amenaza internacional y que Europa tiene que reforzar, como decíamos antes, su presupuesto en defensa. Es verdad que el foco informativo ya no está a diario en Ucrania como al principio de la invasión, pero hay compañeros de profesión que día a día nos cuentan lo que este país está sufriendo y que se juegan la vida para que el resto del mundo pueda estar informado. Vamos a hablar ahora con un paisano de Ávila, más en concreto de Arenas de San Pedro. Él es Óscar Mijallo, corresponsal de Televisión Española en Kiev. Nos escucha desde el Donbass, siempre al pie de la noticia. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, la última vez que nos vimos, Óscar, fue precisamente en el plató de Valladolid, en un programa especial que hicimos en Castilla y León Televisión, en homenaje a los periodistas David Beraín y Roberto Fraile, al día siguiente de su asesinato en Burkina Faso hace un año. También en Ucrania están matando a periodistas. Óscar, ¿qué tenéis los corresponsales de guerra para seguir al pie del cañón? ¿De qué pasta estáis hechos? Bueno, yo creo que es una cosa muy normal, ¿no? Es decir, es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer. Es como cuando ocurre una catástrofe en España y de repente todos vamos a cubrirla, ¿no? Pues yo creo que esto es más o menos lo mismo. Es nuestro trabajo, tenemos que ir. Si mañana hay un terremoto, un volcán en La Palma, un incendio, un desastre natural, nadie se pregunta por qué los periodistas vamos a cubrirlo, ¿no? Bueno, pues en este caso yo creo que nos sucede lo mismo, ¿no? Nosotros somos corresponsales de guerra y tenemos que contar lo que está pasando, los abusos de los derechos humanos, las barbaridades que se cometen en los conflictos armados y las guerras, ¿no? Entrevistaba no hace mucho a Sara Rincón. Ella fue corresponsal en Ucrania también y en la frontera con Polonia. Sara tenía 24 años, casi recién licenciada. Reconoció que tuvo que dejar aquello porque su mente no podía más. Ella decía que le había superado la experiencia y también que tenía miedo de normalizar la guerra. ¿Eso te ha pasado a ti en algún momento? Bueno, siempre que estás en una situación de estrés y de peligro puede ocurrir, ¿no? Pero, hombre, yo llevo ya casi 20 años cubriendo guerras, ¿no? Desde el 2003. Por eso los corresponsales debemos ir yéndonos, debemos ir de vez en cuando pues dejando las guerras, porque acabas perdiendo la capacidad de asombro, pero la verdad es que, bueno, no, es decir, yo llevo pues eso, 20 años, mi trabajo me gusta y la verdad es que seguiría haciéndolo durante mucho tiempo. Bueno, lo decías antes, has estado trabajando en multitud de zonas de conflicto como Irak, Siria, Libia, Gaza, Afganistán, Líbano, Palestina. Pero dices que ni en Irak ni en Afganistán has visto el nivel de destrucción que estás viendo en Ucrania. ¿Hay muchas diferencias con otras guerras? Sí, yo en Irak, quitando en la ciudad vieja de Mosul, por ejemplo, que hubo, ahí realmente había una destrucción muy, muy, muy grande. No he visto el nivel de destrucción que podemos ver, por ejemplo, aquí en algunas partes de Kharkov, en Mariupol se ha visto, ¿no? Estas imágenes que estáis poniendo ahora mismo, pues nos lo enseñan un poco, ¿no? He visto, por ejemplo, ayer los bombardeos que hubo sobre Loviansk, que está aquí muy cerquita, a 20, 30 minutos. La verdad es que estamos viendo, sobre todo desde que los rusos vieron que el avance de esas columnas de tanques no era efectivo, que los ucranianos eran capaces de frenarla, pues estamos volviendo a una guerra tradicional, es decir, una guerra de artillería en la que se machacan las posiciones del enemigo hasta que ya puede avanzar la artillería, o sea, la infantería y los blindados. Y luego estamos viendo ahí, pues, por ejemplo, los ataques con misiles de largo alcance, que son devastadores. Óscar, mucha gente se preguntará, ¿cuál es la clave del corresponsal de guerra para informar, bueno, en un momento en el que las redes sociales llegan muchas imágenes, noticias, muchas de ellas falsas? ¿Cómo filtras, cómo contrastas? Bueno, muchas veces es difícil, ¿no? Muchas veces es muy difícil. Nosotros lo que pasa es que en Televisión Española tenemos varios instrumentos. Uno es principalmente el departamento de documentación, que les llamas. Nuestro departamento de documentación es muy eficiente y además siempre están intentando ayudar. Y luego ellos han puesto en marcha un instrumento que se llama Verifica, en el que puedes hablar con ellos y enseguida pues te dan.
las claves. Aún así, a veces cometemos errores. Por ejemplo, ahora mismo hay dos ciudades muy cerquitas. Nosotros estamos muy cerquita de Kramatorsk, a 5 o 10 kilómetros. Muy cerca está Esloviana, otros 10 kilómetros. Se dice que los rusos, esta noche la gente se ha puesto bastante nerviosa porque se decía que los rusos pues estaban a quizás 7, 10 kilómetros de Sloviansk. No puede ser verdad, puede ser mentira, lo estamos intentando comprobar porque podría significar una rotura del frente, bueno, que quiera que el frente pues avanzara muy deprisa. Entonces, pues bueno, no tienes otro remedio pues que nuestra productora está trabajando en comprobarlo, nosotros lo vemos y tal, y bueno, pues hay que intentar contrastar las fuentes, pero bueno, eso es algo que hemos hecho los periodistas toda la vida, ¿no? Se hizo viral ese momento en el que estabas haciendo un directo, realizando un directo y tuviste que ponerte con toda la tranquilidad del mundo el chaleco antibalas mientras sonaban las sirenas de un bombardeo cercano. Algo es verdad que nos impresionó a todos, pero que para ti es algo normal. Cuéntanos cómo es un día tipo en un corresponsal de Ucrania, dónde coméis, cómo os movéis. En alguna ocasión te he oído decir que los periodistas siempre van donde huye la gente porque es pues donde está la noticia. Claro, bueno, tienes que ir ahí, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que estamos respaldados por una empresa muy potente, que es una empresa pública, que es Televisión Española, con lo cual tenemos la suerte de que vamos con bastantes garantías de seguridad, que es algo que otros compañeros, como los freelance, pues no se pueden permitir, pero bueno, nosotros tenemos esa suerte y bueno, eso nos permite también pues llegar a algunos otros sitios bueno, los riesgos muchas veces cuando vas los corren todos, ¿no? Pero la verdad es que nosotros muchas veces vamos más cubiertos pues porque tenemos mejores medios, es decir, hay veces pues que los compañeros ni siquiera pueden comprarse un chaleco pues porque igual no tienen dinero, ¿no? Pero bueno, el día a día es un día a día muy intenso en el que te levantas después de haber planificado la noche anterior el día siguiente y bueno, pues mañana, pues por ejemplo, nosotros tenemos pensado ir a Bakhmut, que es un sitio que está muy cerquita. Ahora mismo es la ciudad más cerca del frente activo de los rusos que está avanzando. Pero bueno, el domingo también íbamos a ir a Sloviansk, por ejemplo, el sábado, perdón, íbamos a ir a Sloviansk y de repente pues empezaron a bombardear en Kramatorsk y nos quedamos allí y sacamos unos reportajes. Es decir, es que muchas veces es imprevisible, ¿no? Y siempre, por supuesto, acompañado de Miguel de la Fuente, que es tu cámara, con el que habéis coincidido en muchos conflictos y, en fin, que entiendo que es tu mano derecha o tú eres su mano derecha. No sé quién tiene más poder de los dos. No, bueno, no es una cuestión de poder, es una cuestión de equipo, ¿no? Miguel es un grandísimo reportero, ¿no? Miguel, en Televisión Española no tenemos reporteros asignados. Unas veces vamos con unos reporteros, otras veces los reporteros van con otros redactores y lo que pasa es que, bueno, pues Miguel y yo nos entendemos muy bien. Entonces hemos cubierto muchísimas guerras juntos, desde Irak hasta esta de Ucrania, pasando por Mali, por Siria. En Siria hemos estado varias veces juntos también. Entonces, bueno, pues nos entendemos muy bien y hoy mismo hemos hecho una entradilla juntos, que es una cosa rarísima, ¿no? Que el redactor haga una entradilla junto con el cámara. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una cosa divertida, ya llevamos muchos años viajando juntos y bueno, pues la verdad es que discutimos mucho, pero nos lo pasamos muy bien, ¿no? Él es un gran profesional. La última vez que estuvimos, por ejemplo, aquí en Ucrania, pues su madre estaba muy enferma, falleció incluso antes de que él pudiera regresar a España, después de habernos pasado 2 meses aquí. Y él en todo momento estuvo muy centrado en el trabajo, incluso con las circunstancias tan difíciles que tenía su madre, lo cual le honra y eso además empuja al equipo a seguir para adelante, ¿no? Es que además yo le sigo en las redes sociales y es un gran comunicador. Te fuiste muy pronto de los primeros días a Kiev. ¿Cuál es el estado de ánimo de los ucranianos que siguen en la capital o que se han quedado en su país? Bueno, los ucranianos han conseguido una cosa importante, que es alejar el frente de las grandes ciudades. Consiguieron recuperar terreno en Kharkiv, consiguieron recuperar terreno en Kiev, pero están perdiendo el Donbass. Ahora mismo en el Donbass, bueno, pues han perdido Lysychansk, han perdido Kramatorsk, han perdido Lysychansk, han perdido Severodonetsk y
con lo cual la región de Lugansk está prácticamente perdida y ahora el próximo objetivo es Sloviansk y después Kramatorsk, donde nos encontramos, y muy previsiblemente, salvo que diera un cambio brusco la situación, lo perderán, ¿no? Entonces, bueno, pues el ucraniano de Kiev o de Leópolis que no siente la guerra, realmente, bueno, pues ellos están bien de ánimo. Otra cosa es aquí en el Donbass. Aquí en el Donbass se ven otras caras, la gente no quiere hablar, hay más depresión, se ve que por mucho que lo intentan, la máquina militar rusa es muy poderosa y en una guerra larga, pues al final tiene las de ganar. Bueno, como bien dice, Rusia ya controla toda la zona de Lugansk y avanza en sus planes de dominar todo el Donbass, donde te encuentras en estos momentos. Zelensky, por su parte, decía esta mañana que no renuncia a nada y que volverá a ocupar esas zonas. ¿Crees que la guerra va a ser muy larga? Sí, sí, salvo que bueno, que llegue mucha ayuda occidental y los ucranianos sean capaces de echarlos, pero vamos, incluso de echar a los rusos, pero incluso aún así será muy largo. No será largo si Ucrania y Occidente al final aceptan el hecho de que Rusia cree al final esa Novorusía, en la que Nueva Rusia, en la que une Rusia con la península de Crimea, se queda con el Donbass. Solo acepta Ucrania y si solo acepta Occidente, pues entonces la guerra podría terminar pronto. Si no lo aceptan, pues entonces habrá una guerra larga, de mucho desgaste. Hoy publicaba el diario El Mundo que hay temor a Putin en los países nórdicos, que Finlandia y Suecia se preparan para un ataque por su entrada en la OTAN. De hecho, bueno, al parecer se han disparado la venta de gasolina, de pilas, de agua, de alimentos no perecederos. ¿Crees que esto es un exceso de alarmismo o no? No, en absoluto. Es decir, yo recuerdo cuando llegamos aquí que decía la gente y la mayoría de los analistas que no iba a haber guerra, que a nadie le interesaba la guerra, que esto iba a acabar. Y sin embargo no. Sin embargo, es decir, o sea, que vamos, que no que iba a acabar, sino que no iba a empezar. Y sin embargo no. Sin embargo, esto llega un momento en el que empezó y llevamos ya 4 meses de guerra. Y entonces, claro, los países nórdicos y los países que han estado en el espacio postsoviético tienen miedo a que se repita lo que vivimos antes de la Unión Soviética. Es decir, no, claro que no hay alarmismo. Es decir, yo recuerdo cuando Sájarova, la portavoz de Exteriores ruso, ponía aquel tuit diciendo, bueno, que Occidente me diga cuándo vamos a invadir para coger vacaciones. No vamos a invadir, ¿no? Y al final la invasión se produjo, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que entiendo perfectamente que los polacos, que los finlandeses, que los suecos, pues teman pues un posible ataque ruso, igual que hemos visto en Ucrania, ¿no? Óscar, toda esta experiencia te ha servido también para escribir libros como El médico de Mosul. Acabas de publicar una nueva novela, la tercera, si no me equivoco, es esta que tengo en mis manos, El beso de los océanos. ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo tienes tiempo? Y por cierto, esta historia, bueno, esta sí no la has enmarcado en una guerra, sino que cuenta la odisea de la primera vuelta al mundo de un grumete que sirvió en la nave de Fernando Magallanes. ¿Había que poner también tierra de por medio ante tanta guerra? Sí, la verdad es que me apetecía un cambio de registro. Las otras dos novelas eran novelas bélicas, novelas bélicas de ficción. Y esta, bueno, pues me apetecía, es el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, se cumple medio milenio de una gran expedición, la expedición que dio forma a nuestro mundo. Y la verdad es que me apetecía muchísimo. Es otra visión que bueno, nos acerca a esa expedición, porque nosotros muchas veces decimos Amundsen, los grandes exploradores, Amundsen, el Livingstone, tal, pero en realidad tenemos a Magallanes y a Elcano que bueno, pues realmente hicieron una expedición épica que es la mayor posiblemente de la historia de la humanidad, y se cumplían 500 años y a mí me apetecía cambiar un poco de registro. Y la verdad es que a mí escribir me distrae un poco bueno, pues de estas guerras, de este mundo de violencia, de este mundo de este mundo que no nos gusta a nadie, ¿no? Y me gusta mucho y me ayuda a evadirme. Y en este caso, pues
pues bueno, la verdad es que Contraluz hizo una edición muy bonita, ahí veis las guardas, con un mapa precioso, es una edición muy cuidada y la verdad es que ha sido muy difícil para uno de Ávila escribir sobre una novela náutica, ¿no? Porque, bueno, nosotros los castellanos pues nos resulta difícil, pero la verdad es que el mar es un mundo apasionante y la verdad es que esa expedición es una expedición realmente apasionante y verla desde los ojos de un grumete, no desde los grandes personajes, ver cómo viviría ese enfrentamiento entre las dos personalidades, Magallanes, Elcano, los capitanes españoles, los capitanes portugueses, en todo ese mundo del siglo XVI, pues la verdad es que me resultaba apasionante y bueno, ahí la tenéis, espero que os guste, ya veo que la tienes ahí en la mano y espero que la disfrutes. Tengo... Pues seguramente, oye, que qué bien que te venga de terapia a escribir, seguramente que lo mismo que ir a Ávila y a tu pueblo, Arenal de San Pedro, también será una buena terapia. Como te decía, tenemos aquí a 3 periodistas que también te quieren hacer alguna pregunta. May. Venga, rompo yo el hielo. Aprovecho y os mando también un beso a ti y a Miguel Ángel, que nos une una buena relación. Has comentado lo de la situación allí en Ucrania, de pensar en la rendición o no. ¿Cómo ven ellos que Occidente pueda aguantar, digamos, esa presión de Rusia y que no termine cediendo, que pueda ser Rusia conseguir esa anexión de Crimea y de la zona del Donbass después de la situación de ahora? ¿Creen que Occidente les va a seguir respaldando? Bueno, de momento hay una situación en la que es que a los ucranianos no les queda otro remedio. Es decir, los ucranianos saben que o luchan y ganan esta guerra, muy posiblemente desaparecerán como Estado o en el mejor de los casos sufrirán unas amputaciones territoriales terribles. Entonces, bueno, ellos lo tienen que hacer y de momento el armamento occidental está llegando, no llega a la velocidad que se necesita. Ellos en estos momentos necesitan sistemas antiaéreos para protegerse de los ataques rusos, porque la fuerza aérea rusa es muy poderosa, disponen de misiles de los más avanzados del mundo, de armas termobáricas, entonces, claro, bueno, pues ellos es que saben que no les queda más remedio que aguantar, esperan, de momento está llegando ayuda de Occidente y está llegando bastante, el problema es que ellos son un país pequeño, es un gran país, son 40 millones de habitantes, pero claro, comparado con Rusia, pues es muy difícil, ¿no? Pero vamos, ellos de momento piden más ayuda, esperan que Occidente mande más armas, saben que si no, no van a poder resistir, pero que no les queda otro remedio. Y Óscar, durante estos días, con los ucranianos que has podido departir, ¿se sienten más protegidos a raíz de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid? Bueno, la verdad es que la cumbre de la OTAN, ellos bien, el propio Zelensky lo dijo, lo dicen todos sus ministros y lo dicen ellos, que las declaraciones políticas les vienen muy bien, que las declaraciones, que las muestras de apoyo les vienen muy bien, pero que lo que necesitan al fin y al cabo son cañones y son armas con las que enfrentarse a eso, ¿no? Entonces, la verdad es que ellos están más preocupados de ganar esa guerra que de esas declaraciones políticas. Cuando llegue el armamento que se ha prometido, esos 800 millones que decía Biden, esos sistemas antimisiles que necesitan para proteger sus cielos, pues entonces lo verán. Lo que pasa es que ellos saben que la alianza puede llegar hasta un momento, son muy realistas, pues, o sea, puede llegar hasta un límite, porque no va a buscar un enfrentamiento directo con Rusia, ¿no? Paloma. Hola, Óscar, ¿qué tal? Primero felicitarte por ese gran trabajo que estás haciendo con Miguel también, que May, Miguel y yo hemos hecho algunos viajes, no como el tuyo, ¿no? Pero algunos viajes a Afganistán y a zonas en el que había guerra, entre comillas, nada parecido a lo que tú haces. Yo quería preguntarte un poco por las condiciones en las que estáis trabajando. Si tenéis la colaboración de los gobiernos, si os ponen trabas, si podéis ir a todos sitios, ¿en qué condiciones estáis trabajando allí? No, bueno, a ver, lo que pasa es que los gobiernos te pueden ayudar poco, ¿no? Al menos, por ejemplo, el gobierno ucraniano nos deja estar aquí, que es algo que no sucede en la parte rusa en la que no puedes estar. Pero colaboración, aquí trabajar es muy difícil porque los ucranianos no dejan que los rusos
o sea, tienen mucha desconfianza, perdón, a cualquiera que pueda enseñar sus posiciones, a cualquiera que pueda grabar a su ejército, porque saben que los rusos tienen una máquina de inteligencia muy poderosa y que en cualquier momento, pues, cualquier información que se dé puede valer para descubrir sus posiciones, para dar información al enemigo y para bombardear posiciones o para ser utilizada en contra del ejército, con lo cual es muy difícil conseguir cualquier tipo de permisos, llegar al frente es muy difícil, conseguimos llegarlo, pero no es fácil. Y luego, pues claro, la embajada, ¿qué te puede hacer? Pues la embajada, más allá, la embajada española, pues más allá de echarte una mano con los permisos, de si te pasa algo, ayudarte para que no tengas problemas, pero poco más. Y el gobierno ucraniano, la verdad es que no es hostil, pero colabora poco porque ellos están más ocupados en ganar la guerra que en facilitarnos a nosotros el trabajo. Carlos. Fíjate, Óscar. Nosotros, desde la Comodidad de Madrid, teníamos hace un par de semanas o incluso en los últimos días la sensación de que la guerra, por decirlo de una forma gráfica, estaba empatada. Pero estas dos intromisiones en las ciudades de las que estás hablando, en donde estás, nos ha hecho, desde la distancia también te digo, cambiar un poquito de opinión. Parece que ahora la guerra no está solo empatada, sino que la va ganando Rusia. ¿Es así? Bueno, es lo que te comentaba antes, es decir, los ucranianos han conseguido echar de las grandes ciudades al ejército ruso, pero en realidad cuando el ejército ruso se ha centrado en objetivos más modestos, como puede ser el Donbass, pues ha impuesto su superioridad. Cuando el ejército ruso ha abandonado esas tácticas maximalistas de vamos a llegar a Kiev, que caiga el gobierno, atacamos por todos los frentes, que colapse Ucrania y instauramos un gobierno títere que parecía más un objetivo político que un objetivo militar, pues cuando ha abandonado esas tácticas y se ha centrado en otras mucho más minimalistas de, bueno, ¿qué podemos hacer? Ir conquistando pequeñas ciudades, ir conquistando hasta rodear y tal, y conseguir tomar el Donbass, bueno, pues al final ha ido consiguiendo objetivos. Y si Occidente no le da a Ucrania el apoyo necesario, lógicamente la máquina militar rusa se impondrá. O sea, es decir, ¿la guerra está empatada? Bueno, no. La guerra, si Ucrania no recibe el armamento que necesita, pues la guerra acabará y hay que tener en cuenta que los ucranianos, ahora mismo ellos, bien es cierto que Occidente les está mandando las armas, pero ellos están poniendo los muertos y están poniendo la sangre. Es decir, ellos tienen unos recursos limitados y si no se les ayuda, lógicamente, pues Rusia, que es un país mucho más grande, con uno de los ejércitos, si no el más potente, el segundo, el tercero más potente del mundo, pues lógicamente se acabará imponiendo a Ucrania. Óscar, cuéntanos esa imagen que no vas a olvidar nunca de este horror, ya sea por emocionante, por dolorosa, por maravillosa. Bueno, yo de momento diría, yo recuerdo pues el Hospital Pediátrico de Zaporilla, donde está la central nuclear, estaba la sala de los niños con enfermedades terminales. Recuerdo las enfermeras poniendo cinta adhesiva en los cristales y era porque esos niños dependen del oxígeno. Si había un ataque no se les podía bajar al refugio antiaéreo, pero ellos dependen del oxígeno, entonces no se podía hacer nada con ellos, había que dejarlos allí y si había un ataque, como luego sucedió, pues las familias se escondían y ellos se tenían que quedar pues eso, allí a merced de que las bombas no cayeran cerca, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen sin duda ha sido la que más me ha impactado. Sí, es una imagen que quedará en la memoria colectiva de muchos de los que la vimos. ¿Volverás en verano a tu pueblo, a tu provincia, Óscar? ¿Vas a poder venir de vacaciones? Sí, claro. Sí, claro, hombre. De entrada voy a pasar unos días en Segovia porque mi mujer es de allí y mi suegra también, allí de Pradena, ¿no? Ya sabes que, bueno, vivo en Madrid, pero tengo mucha relación con Castilla y León porque además de ser de Ávila, de Arenas, pues claro, mi mujer es segoviana, entonces pues nada,
el cochinillo, el cordero, después me voy a Ávila, los chuletones, ¿sabes? Toda la zona de Lanzaíta, de Guisando, de Candelera, toda esta zona sur me la trabajo mucho. Y, por supuesto, la de Segovia. Bueno, la vas a disfrutar mucho seguramente. A que vengáis porque la conocéis bien, pero vamos. Allá vamos. Tengo yo una visita pendiente, por cierto, en un restaurante que un día me recomendaste. Pues, Óscar, muchas gracias de verdad por estar aquí en la tele de tu tierra y, sobre todo, pues lo que te dicen siempre tus compañeros desde Madrid. Cuídate mucho. A vosotros, que siempre es un placer hablar con los paisanos, con nuestros hermanos, y muchísimas ganas de volver, que ya me queda poquito. Pues nada, quedan muy pocos días. Gracias, de verdad. Un abrazo a todos. Adiós.